¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Reciban un saludo en el Señor en este día. A todos aquellos que nos sintonizan, que nos ven a través de este canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano Barranquilla. Este es el programa Cultivando las Virtudes y como todos los martes a la 1 de la tarde vamos a hablar acerca de una virtud. Pero vamos a ponernos primero en la presencia del Señor, de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito que ahí donde estás, cierres por un minuto tus ojos y renueves la presencia de Dios en tu vida. Jesús está cerca de nosotros. Él está con nosotros, está en nosotros, en nuestro corazón. Y queremos renovar la presencia de nuestro Señor en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos, para que sea dirigido por nuestro Señor Jesucristo, por su amor. Y así, cada acto, por muy pequeño que sea, por muy natural que se haya vuelto, pueda volverse sobrenatural y trascender hasta la eternidad, y que pueda dar testimonio del amor de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, la Virgen María. Te entregamos esto que vamos a meditar hoy, Señor, que vamos a reflexionar, para que tú lo potencialices en nuestra alma y cada vez, cada día, en cada programa de estos, despiertes un anhelo, un deseo de ejercitar y vivir las virtudes para poder llegar a la santidad. Le consagramos este espacio a la Santísima Virgen María y este día y todo lo que hacemos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, el día de hoy, en este programa de Cultivando las Virtudes, vamos a hablar de una virtud muy especial. Podríamos decir que es la madre de todas las virtudes. Es correcto. Vamos a hablar de la virtud de la humildad. Pero también, al mismo tiempo, vamos a hablar de ese vicio que se contrapone. De ese vicio que es de donde se radica todo el mal. De ese vicio que es uno de los vicios principales como mayor obstáculo en la vida espiritual, en el camino hacia la santidad, que es el vicio de la soberbia, el pecado capital de la soberbia, ese que tanto detestamos y que al menor descuido inmediatamente lo estamos experimentando en nuestro corazón. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la humildad, lo que es la soberbia, y vamos a mirar también ayudas para poder ejercitar la humildad, cómo se comporta la persona que busca la humildad, la persona que quiere ser humilde. Entonces, por eso hemos titulado un poquito este programa con esta pregunta: ¿seremos humildes o seremos soberbios? ¿Seremos humildes o seremos soberbios? Y lo importante, y lo primero para poder empezar a caminar hacia la humildad, es tener que reconocer nuestra nada, es reconocer nuestra pequeñez. Y es muy importante que nosotros empecemos a cultivar esta virtud de la humildad en nuestra alma, porque de esta virtud se desligan muchas otras virtudes. Es como si la virtud de la humildad regara, abonara muchas otras virtudes que son agradables a Dios. Pero podríamos decir que dentro de estas virtudes, dentro de todas las virtudes, de las que más agradan a Dios, es la virtud de la humildad, de las que más ama. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Conchita, en el libro que estamos leyendo, de las virtudes y de los vicios, le dice que la virtud de la humildad es de sus más amadas. Es de sus más amadas. Y que tiene tres preferidas: la humildad,
la obediencia y la pobreza, que las tres van muy de la mano, que las tres son hermanitas, porque son las virtudes que más ejercitó y más vivió nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor ama, se glorifica en el humilde, en el sencillo, en el pequeño, en el que busca solamente la gloria de Dios, en el que busca solamente que Dios obre en su vida. Él se deleita porque Él le encanta esa dependencia. Entonces, la humildad es la madre de todas las virtudes, podríamos decir. Por eso va a decir el libro de los Proverbios en el capítulo 11, versículo 2, va a decir que donde hay humildad, allí también hay sabiduría. La sabiduría es un don del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo, pero que solamente es otorgado a los corazones humildes. Acuérdense por allá en el Antiguo Testamento cuando el Señor le pregunta a Salomón que le pidiera lo que quisiera por ser hijo de ese rey tan especial, el rey David. Y Salomón le dice, pues ya que me das la opción de pedir lo que sea, yo te pido sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Y fue esto lo que conquistó el corazón de Yahvé Dios y le dio esa sabiduría tremenda a Salomón, pero por la respuesta humilde y sencilla. Van muy de la mano la humildad con esa sabiduría que Dios nos puede dar, pero solamente se la entrega a los corazones humildes, a los corazones sencillos, a los corazones dependientes de Dios. Esto fue lo que agradó tanto a Dios en la Santísima Virgen María. El ver esa humildad, el ver esa entrega, el ver esa pequeñez que ella quería ser solamente para ser alabada, para ser agradada ante los ojos de Dios, agradable ante los ojos de Dios. La Santísima Virgen María alcanzó esa humildad perfecta y por eso podríamos incluso atrevernos a decir que la Virgen María encarnó en ella esta virtud de la humildad, porque la humildad en sí, en esencia, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos esforzarnos y vivir profundamente en la humildad. Porque quien es humilde se une a Jesús. Quien vive la humildad está unido a nuestro Señor Jesucristo. Va a decir el libro de los Filipenses capítulo 2 versículo 3: nada hagáis por porfía ni por vanagloria, sino con humildad, teniendo cada uno por superior a los otros. No hagamos por vanagloria, nada hagamos por aparecer, nada hagamos por alcanzar méritos, todo hagámoslo con humildad, reconociendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Santa Teresa de Jesús va a decir una frase muy especial acerca de la humildad y dice que la humildad es verdad, que la verdad es la humildad. O sea que nosotros cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios y reconocemos lo que Dios hace en nuestra vida, estamos viviendo en la verdad. Cuando reconocemos nuestra pequeñez, cuando nosotros decimos somos limitados, somos imperfectos, cuando decimos somos pequeños, cuando reconocemos nuestra negligencia, nuestra poquedad, nuestra miseria humana, estamos siendo humildes. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo algo que es verdadero, que es cierto. Dice el apóstol San Pablo: ¿qué tienes de bueno que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? Todo esto que nosotros tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que Dios te ha regalado a ti, lo que Dios me ha regalado a mí, es gratuito y es un don de Dios. Por ende, no nos pertenece. Y cuando nosotros reconocemos nuestra pequeñez, nuestra miseria, estamos siendo humildes. No es que estemos fallando en nuestra autoestima, como hoy en día dice la humanidad, es que tenemos una falta de autoestima. Y resulta que no. Nuestra autoestima crece a medida que nosotros somos capaces de abandonarnos en la misericordia de Dios y en la verdad. ¿Por qué? Porque mi autoestima nace del amor que Dios me tiene a mí, no del amor que yo mismo me tengo. Porque yo en sí mismo soy nada, soy pequeño, soy de barro, soy frágil.
y el que esté de pie, que se cuide de no caer, dice San Pablo. Somos nada, pero cuando, a pesar de que soy nada, veo que Dios me ama, que Dios te ama, que Dios se entregó por ti, se entregó por mí, derramó su sangre, al mirar esa nada amada por Dios y reconocer humildemente que a pesar de que soy nada, Dios me ama, ahí encuentro una verdadera autoestima, porque soy importante para Dios, porque soy una nada amada, como dice nuestro fundador Rodrigo Jaramillo. Somos una nada amada, amada por Dios, y eso es lo que nos hace grandes, de que a pesar de que somos pequeños y limitados, Dios nos ama y ha entregado su vida por todos y cada uno de nosotros. Pero solamente se reconoce en la humildad, en la sencillez. El apóstol San Pedro va a decir por allá en la carta de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, va a decir: y todos inspirados la humildad los unos a los otros, porque Dios da la gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios da la gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Pero por el contrario, cuando yo me lleno de soberbia, cuando yo dejo que la soberbia entre en mi corazón, y cuando yo me creo autosuficiente y creo que soy grande y creo que lo que tengo no me lo dio Dios, sino que yo mismo lo alcancé por mi esfuerzo, por mi práctica, por mi aprendizaje, por mi sacrificio, entonces me lleno de soberbia, y esto, en vez de atraer el corazón de Dios, lo repele, lo saca, lo quita, e inmediatamente corta la gracia de Dios, porque no atrae a Dios. Dios desprecia al soberbio, Dios lo quita de su vista, Dios no lo soporta, porque el soberbio es como si botara un olor putrefacto, feo, que nosotros no lo vemos, pero que Dios sí lo puede experimentar y no lo soporta, no lo puede experimentar, no lo puede ver, no lo puede tener en su presencia, porque por el contrario Dios recibe al que es humilde, al que se abaja. Acordémonos de aquella oración de la parábola en la cual el Señor nos ponía el ejemplo del publicano y el fariseo, aquel recaudador de impuestos, aquel publicano que cuando llegó al templo se puso de rodillas y no era capaz ni siquiera de levantar su rostro, y por el contrario el fariseo se levantaba erguido, llegaba hasta delante del templo y decía: gracias, porque no soy como los otros, no soy pecador, no soy malo, no soy mentiroso. Pero en cambio el publicano, la oración humilde, sencilla: Señor, soy pecador, soy pequeño, soy miserable. Y dice nuestro Señor Jesucristo que los dos se fueron a su casa, el publicano llegó justificado. En cambio el fariseo, lo único que alcanzó de Dios fue desprecio, porque Dios no soporta al soberbio. No soporta al soberbio porque la soberbia es la raíz de todos los vicios. La soberbia es la raíz de todos los vicios. De la soberbia se desprenden una inmensidad de vicios gigantes. Y podríamos decir que casi todo pecado, o podríamos decir que todo pecado en sí lleva algo de soberbia. O sea, tiene el veneno de esta sangre. Tiene el veneno de la soberbia, porque es que la soberbia en sí misma es Satanás. Cuando un alma vive la soberbia y se deja llevar por la soberbia, por muy mínima que sea, está mostrando nuevamente la figura de aquel que fue primero soberbio, y aquel que le dijo a Dios que no serviría, aquel que se rebeló contra Dios y quiso ser Dios, la serpiente infernal, Satanás, el maligno, aquel que no quiso someterse a la voluntad de Dios. Por eso es tan desagradable, porque cuando se ve la soberbia en un hijo de Dios, Dios es como si viera nuevamente esa criatura, una vez más. Esa criatura que creó con tanto amor, pero que se rebeló contra Él. Entonces, la soberbia es el principio, es la raíz. Va a decir el libro de Sirácides, capítulo 10, versículo 15, va a decir: el principio de todo pecado es la soberbia. Quien la tuviera será lleno de maldición y al cabo le transformará. El principio de todo pecado es la soberbia, de cualquier pecado. De un momento de impaciencia hubo algo de soberbia porque te ofendió. Del odio hubo algo de soberbia porque de alguna manera te sentiste ofuscado, tienes venganza. O sea, todos los pecados
llevan un tinte de soberbia, Y allí donde está la soberbia, también habrá deshonra. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 3. Y el Salmo 100, en el versículo 7 dice: no morará en medio de mi casa quien actúe con soberbia. Dios no abraza al alma soberbia. No porque no quiera, porque Dios detesta la soberbia. Ama al pecador. Aquellos que de pronto somos frágiles, Dios nos ama y quiere que nosotros empecemos a vivir la virtud de la humildad. Pero al soberbia lo detesta, lo quita de su vista, no lo soporta Dios en su casa. Entonces nosotros debemos quitar la soberbia, porque va a decir San Agustín que la soberbia no es grandeza. A veces nosotros creemos que la soberbia es grandeza, y no es que es lo que busca toda la humanidad hoy en día: grandeza, las personas. Y la soberbia no es grandeza. Dice San Agustín que la soberbia es hinchazón. No es que sea grande naturalmente, sino que simplemente está hinchado, está enfermo, está inflamado. Entonces, el que es soberbio no es que sea grande, sino que simplemente se hincha, se llena, se jacta, pero no es natural. La verdadera grandeza es la que viene de la humildad. La verdadera grandeza es la que viene de la dependencia de Dios. No hay nada más grande que un corazón que es capaz de reconocer a Dios como su Salvador, como su Creador, como su único fin en este mundo. No hay nada más grande que eso. Pero aquel que se fía de sí mismo, aquel que confía en sus propias fuerzas, aquel que confía en sus propias capacidades, pues tarde que temprano, y más temprano que tarde, se va a dar cuenta que esas capacidades no son nada, y que lo único que está haciendo es quitar la gracia, la ayuda de Dios. Porque ¿cómo se le va a ayudar a alguien que no quiere dejarse ayudar? Si tú le quieres ayudar a alguien, pero esa persona te dice: no quiero que me ayudes, y tú tienes todo el deseo, y tú ves que esta persona está encartada, está haciendo algo, y tú lo ves que esa persona no es capaz de desenvolverse, y tú sabes hacerlo, tú lo puedes hacer, y le dices: ven, yo te ayudo, y esa persona no quiere, ¿cómo le vas a poder ayudar? Lo mismo pasa en el corazón soberbio. Dios nos ama muchísimo y quiere darnos ayudas espirituales tremendas, quiere abrazarnos, quiere llenarnos de su gracia. Pero ¿cómo va a hacerlo si un corazón soberbio no deja? Si nuestra soberbia lo limita a Dios. Porque la soberbia es aborrecible a Dios y a los hombres. Sirácides 17. Aborrece a Dios, y no solamente a Dios, a los hombres. No hay nada más desagradable que un corazón soberbio, incluso ante los ojos de los hombres. Porque a uno le incomoda, y uno dice: pero ¿de qué se jacta tanto? ¿De qué se llena? E incluso llega hasta dar cansancio para una persona, no hablando ya del ámbito espiritual, en lo natural. Uno se cansa y uno dice: pero este sí es muy creído, este sí es muy orgulloso. Y nosotros tenemos que buscar la virtud de la humildad. Debemos esforzarnos por alcanzar la humildad que tanto Dios desea en nuestra vida. Una humildad que es alcanzada a través del ejercicio de muchas otras virtudes. El que es humilde es dócil. La docilidad es un fruto, es una hija de la humildad. Porque la humildad es obediente, la humildad se deja llevar, la humildad se deja aconsejar. En cambio, el que es soberbio no es dócil, no es capaz de dejarse llevar, es completamente desobediente, se deja llevar a su parecer, no escucha a los demás, solamente piensa que lo que él sabe, que lo que él de pronto reconoce es lo único que importa, no importa lo de los demás. Pero en cambio, el humilde se deja llevar dócilmente, escucha los consejos. Hay un adagio popular por ahí, incluso yo se lo escuchaba a mi abuelita, que me decía: el que escucha consejo llega viejo. Nosotros debemos aprender a escuchar. El humilde es capaz de escuchar, y no solamente escucha, sino que es dócil, se deja llevar, se deja conducir, porque un soberbio también puede escuchar, pero no se deja conducir. Escucha: bueno, listo, no hay ningún problema, pero resulta haciéndolo como yo quiero.
como a mí me da la gana, como a mí me parezca, a pesar de que no lo exprese, pero resulto imponiendo mi idea porque me parece que es la mejor y es la más adecuada, a pesar de que muchas veces sea así, a pesar de que a veces nos toque morir a la voluntad, pero el humilde siempre es obediente, así tenga la razón, porque la humildad es obediente, porque en el cielo están los que son obedientes, pero en cambio en el infierno si hay muchos que han tenido la razón. O sea, lo importante no es tener la razón, lo importante es ser obediente, porque ahí empieza a florecer la humildad. La humildad es modestia, modestia, esa modestia de la que le gusta ocultarse. La modestia en la cual solamente busca que Dios sea glorificado, solamente busca que la Santísima Virgen María sea amada. Esa modestia del alma humilde en la cual busca hacer los trabajos más sencillos, más pequeños, los trabajos menos reconocidos, porque el humilde siempre busca eso. El humilde no le gusta aparecer, el humilde no busca aparecer, pero eso sí, hemos dicho, la humildad es verdad, pero cuando le corresponde hacer un trabajo, cuando le toca aparecer, pues brilla más que nunca, porque quiere mostrar la luz de nuestro Señor Jesucristo. No porque quiere mostrarse a sí mismo, sino cuando le toca aparecer, cuando le toca expresarse, cuando le toca dar su opinión, cuando le toca dar su punto de vista, cuando le toca predicar, cuando le toca anunciar, cuando le toca dar testimonio, pues lo hace con altura, y lo hace con lucidez, y lo hace buscando que Dios sea glorificado. Eso busca el humilde, porque la modestia es así. Pero cuando nadie le ha preguntado, cuando nadie la ha tenido en cuenta, cuando nadie le dice, pues busca lo más pequeño, lo más sencillo, lo oculto. Busca estar allí, en lo escondido, que nadie lo vea. En cambio el soberbio quiere aparecer, quiere buscar la primera oportunidad para que le vean, para que le tengan en cuenta, para que le feliciten, busca la foto, incluso en lo espiritual. Porque hay una soberbia espiritual que daña el alma, que envenena el corazón, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta soberbia espiritual, porque está la soberbia física, que Dios la puede someter, pero la soberbia espiritual es la soberbia de los tibios, aquellos que el Apocalipsis dice, si eres frío o caliente, pero los tibios los vomito de mi boca. No los soporta, esos que creen que ya han avanzado. La soberbia espiritual es tremenda ante los ojos de Dios y debemos cuidarnos, porque incluso en lo espiritual está el querer aparecer. Hay una lectura que quiero leérselas aquí rápidamente acerca de lo que es la soberbia espiritual, que le dice nuestro Señor Jesucristo a Conchita, y le dice, ellas se forman, las almas soberbias espiritualmente, se forman de un hábito de prácticas exteriores en humildad. Oigan pues, forma en prácticas exteriores de humildad, porque es que la humildad no va en lo exterior, la humildad va en el interior. La humildad no es formarse o forrarse de unas capas exteriores o de unas expresiones externas humildes, piadosas, caritativas. No, porque aún en medio de esa carita sonriente, humilde, dentro de su corazón puede haber soberbia, orgullo, falsa humildad. Entonces, la soberbia espiritual se llena de prácticas exteriores de humildad. Piensa que la humildad simplemente es hacer las cosas pequeñas, y resulta que no solamente es hacerlas, sino vivirlas, recibirlas en el corazón y querer ocultarse interiormente hasta llegar al desprecio, hasta de sí mismos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que quien se humilla será ensalzado. Quien se humilla, no al que humillen. Uno a veces piensa, es que a mí me humillaron, soy humilde. No al que humillen, porque hay personas que las humillan, no son capaces de decir nada, no son capaces de defenderse, pero por dentro quisieran asesinar, destruir, acabar con esa persona que le ha humillado. Quien se humilla es quien han humillado quizá, o no solamente le han humillado, sino quien voluntariamente busca humillarse. Solamente ese será ensalzado, porque está buscando glorificar a Dios, porque está buscando el desprecio propio y que solamente Dios sea amado. Y le dice señora Conchita, y creen que con ellas, o sea, con las prácticas exteriores de la humildad, están a salvo de la soberbia,
cuando en esto mismo asoma la cola serpentina este maldito vicio. Ellas se forman hábitos de penitencias, de mortificaciones comunes y aun privadas, que cumpliendo, lo entienden así, con sus reglas y aun con Dios, les dejan en paz del cumplimiento y aun de la generosidad, por lo cual interiormente se relamen y pavonean en su modo de obrar. O sea, personas que se colocan incluso prácticas espirituales, mortificaciones, ayunos, para que aparezca la humildad. Es que yo ayuno, es que yo me mortifico. Sí, y entonces me dicen que busque las cosas pequeñas, y entonces yo voy a alabar, yo voy a buscar lo pequeño. Y cuando me dicen que tengo que hacer algo y no tengo que aparecer, no, yo no tengo que aparecer porque me da soberbia. Ahí ya estamos siendo soberbios, porque estamos dejando que entren en nosotros los respetos humanos, porque estamos dejando que entren en nosotros el orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado porque la humildad es muy fina, y la soberbia espiritual también es fina para entrar en el corazón. Entonces nos llenamos de prácticas, y recuerden, la humildad no son prácticas exteriores, va en el interior. Muy secretamente les viene a estas almas, a las soberbias espirituales, el sentimiento de su grandeza, que valen más que otras, de que son preferidas de Dios, y aun cuando al parecer rechazan estos pensamientos como tentaciones, les dejan un gozo especial de sabrosa duda que las entretiene y hace felices. O sea, les llega pensamientos y tentaciones de que, yo qué bueno soy, hoy viví la Eucaristía, y hice el Santo Rosario, y hice la novena, y me estoy consagrando, y me consagré, y yo como soy de bueno, y ellos como son de malos. Y mire, por eso es que les va tan mal, porque no hacen las cosas como Dios les agrada. En cambio yo sí soy bueno. Pero cuando llegan esas tentaciones y un alma llega y dice, no, mentira, yo no soy bueno porque yo soy soberbio, y la rechaza, las puede llegar a rechazar, pero en su corazón se infla un poco y se enorgullece y se siente tranquilo, ahí todavía hay soberbia. Porque el humilde, escúchenme esto, el humilde se desprecia a sí mismo. El humilde solo pone su confianza en Dios, y su alimento espiritual es solamente glorificar a Dios. Sabe que Él es un obstáculo, sabe que simplemente es un burrito en el cual Jesús entra a Jerusalén, y que ese burrito no es el que recibe los aplausos, sino el que lleva encima. Y sabe que si le felicitan, y sabe que si alguien dice qué maravilla, qué espiritual eres, qué grande eres, gracias por ese consejo, gracias por llevarme a Dios, gracias por lo espiritual, simplemente sabe que es porque Dios le generó ese deseo en su corazón, y es porque Dios hace fecundo ese apostolado y da frutos. Solamente Dios. En cambio el soberbio le gusta alegrarse, y que cree bueno y se cree agradable ante Dios, como el fariseo que decíamos ahorita en la parábola. Pero esto allá, muy en el interior, sin que el aire siquiera les dé y les desvirtúe. Pobres almas ilusas, le dice Jesús a Conchita, lo que ellas creen que son tentaciones son aromas que brotan del incienso propio que dentro de ella está. O sea, a veces creemos que son tentaciones del exterior, pero resulta que no. Eso hace parte de la soberbia que está muy en el interior de nuestro corazón. Esas almas se examinan y se encuentran santas a sus ojos. Aun cuando se llamen pecadoras, no encuentran realmente a su ofuscada vista nada que pueda hacerlas bajar del trono en el que se tienen. Las faltas y los pecados muy lejos están de ellas, y no saben que las separa una línea de caer en ellos, y no saben que precisamente el demonio hace su cosecha de otra manera en ellas, poniéndolas en un pedestal y haciéndolas muy secretamente que se adoren. Tremendo, haciendo muy secretamente que se adoren. ¿Cuánto hay en esto, en las espiritualidades? El dolor viene a destruir la soberbia, pero la cruz, solo la cruz, escúchame, tú y yo que tenemos tentaciones de soberbia, solo la cruz, con su acción divina, aleja a Satanás y destruye sus maquinaciones. Él sabe dar consuelos y dulzuras engañosas,
que en la miel llevan el veneno a las almas incautas y superficiales. La solidez está en el sacrificio vivo, en la destrucción del hombre viejo, en la práctica sólida de las virtudes morales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el alma que es capaz de vivir una vida crucificada, sacrificada, una vida penitente, realmente es capaz de poderse examinar su alma. Porque quien no vive la cruz, quien no vive unida al sufrimiento, solamente se encuentra bueno. Solamente se encuentra bueno. Y realmente es así. ¿Saben por qué? Porque un alma que no es capaz de sufrir, o un alma que no acepta el sufrimiento, es un alma soberbia. ¿Por qué soberbia? Porque reniega del sufrimiento, de lo que está viviendo, debido a que, como se halla buena, no entiende por qué Dios permite que a un alma buena le pasen cosas malas. Está siendo soberbio. Estamos siendo soberbios. En cambio, el alma humilde dice: yo abrazo este sufrimiento, Señor. Lo recibo porque es lo que merezco por mis pecados y por todo lo malo que he sido y lo que tengo que reparar. El alma humilde es capaz de aceptar el sufrimiento, lo abraza, lo soporta, porque sabe que es lo único que puede recibir y es como se puede unir a nuestro Señor Jesucristo. No se cree buena, lo soporta con amor, este sufrimiento, porque le une a Dios y allí encuentra la verdadera humildad. La humildad la encontramos en la amabilidad. Un alma que es amable es un alma humilde. ¿Saben por qué? Porque es un alma que es capaz de dominarse a sí mismo. No deja sacar las pasiones desordenadas que hay en su corazón, del orgullo, de la ira, de la desconfianza, de la susceptibilidad. No deja, ni la indiferencia que a veces cae y que alimenta esa soberbia, esa indiferencia culpable de lo divino. No, el alma amable es humilde. El alma dulce vive la humildad. Pero no me refiero a la dulzura melosa, a esa dulzura interesada y esa dulzura que incluso a veces es hipócrita y soberbia porque busca su propio beneficio. Me refiero al alma dulce, que sale esa dulzura de la paz interior, de esa paz que es capaz de unirse a Dios, de un alma humilde que agrada tanto y que está tan unida y tan configurada con Dios, que las personas que entran en contacto con ellas, la persona que entra en contacto con el alma dulce, las personas dicen: wow, pero ¿qué tiene esta persona tan sencilla? No me dijo palabras extraordinarias, simplemente me miró, simplemente me sonrió, simplemente me lanzó un saludo y eso bastó para taladrar mi corazón, porque es la dulzura que brota de la unidad, de la humildad con Dios. La delicadeza ayuda y es fruto de la humildad, porque esa delicadeza en las cosas espirituales genera una claridad de conciencia, y no hay nada más que pueda ayudar a un alma que es tener una claridad de conciencia de lo que está mal, de lo que se está pecando, de lo que se está cayendo. El alma que realmente es humilde se da cuenta de tantos pecados, de tantas fragilidades, de tantas imperfecciones, porque a medida que se acerca a Dios, más la claridad de Dios y más la humildad de Dios le permite ver su miseria, y llega, podríamos decir, a un pudor espiritual, ese rubor de la santidad. El alma humilde tiene un pudor espiritual porque le ruboriza la santidad, se siente penosa al verse descubierta por Dios. Es lo que le pasó a la Santísima Virgen María cuando el ángel se le apareció y le dice: alégrate, llena de gracia, has hallado gracia delante de Dios. La Virgen María se perturba, pero no es que se perturbe porque se asuste, no es que se perturbe porque no sabía que era eso, sino porque se siente descubierta por Dios y le da pena, se achanta, se avergüenza y dice: pero ¿cómo Dios me pudo haber descubierto? Ese pudor espiritual que regala la humildad, En cambio, la soberbia
La soberbia genera orgullo, eleva en falsedades, hincha el corazón, lo eleva y dice, sí, es que yo me lo merezco, es que yo lo alcancé, es que yo lo logré, es que yo lo deseé. La soberbia lleva al orgullo de querer siempre aparecer, de querer siempre estar hablando, de querer siempre mostrarse a sí mismo. El humilde no le importa a sí mismo, simplemente le importan los demás, no le importan los demás. No importa que los demás se encuentren agradables ante los ojos de Dios. El soberbio se deja llenar de cólera. La cólera es ciega y precipitada y lleva al soberbio a ser imprudente, a hablar, a emponzoñar, a traspasar el corazón con palabras hirientes, a generar heridas. El soberbio se deja llenar de esa cólera, de esa ira, de esa rabia, y por eso siempre está respondiendo con rabia, siempre está siendo iracundo. En cambio el humilde es silencioso, es silencioso. No quiere decir que entonces el humilde no siente nada en su corazón. No quiere decir que entonces el humilde no tiene una impaz interior, podríamos decirlo así, no pierde la paz. Claro que sí, pero es capaz de ofrecerle al Señor, es capaz de ofrecerle al Señor los sacrificios, porque nosotros sabemos que Dios quiere que alcancemos la humildad. Y con esto voy terminando. Sabemos que Dios quiere que alcancemos la humildad y que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para que nosotros vayamos caminando hacia esta virtud de la humildad. Y Dios permite muchas veces humillaciones en nuestra vida, y podemos tener dos actitudes: la actitud humilde o la actitud soberbia. La actitud soberbia es aquella que dice, no es justo, no me parece que hablen de mí, no me parece que me calumnien, no me parece que yo haya hecho eso y que no me hayan felicitado, que no me han tenido en cuenta, no me parece que yo fui el de la idea y nunca me dijeron nada, nunca apareció mi nombre, no me parece que yo siempre sea el que tenga que poner de mi parte, no me parece que yo siempre sea el que tenga que servir, no me parece que a mí siempre me toque hacer lo mismo y los demás no dicen nada, no me parece que llevo tantos años en lo espiritual y no se me tenga en cuenta, no me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta porque me está hiriendo la susceptibilidad, porque estoy siendo soberbio, porque me dejo llenar de mi amor propio. Pero en cambio el humilde dice, hombre, hablaron de mí, bendito sea el Señor, eso no es verdad, pero yo te lo ofrezco, Señor, para crecer en la humildad, para crecer en la humildad. No me han tenido en cuenta, glorias y alabanzas a ti, Señor, en el silencio trabajo, en el silencio, Señor, saldrán tus frutos, Señor. Eso lo hice yo y ni siquiera me nombraron. Gloria a Dios, Señor, porque tú me lo vas a pagar a mí en el cielo, porque yo quiero ser humilde. Sabemos que la humildad, que los momentos de humillación en la vida nos alcanzan la humildad para darle toda la gloria a Dios, y sobre todo en lo espiritual, tendemos a robarle mucho la gloria a Dios. Le queremos robar con este vicio de la vanagloria que tiene la soberbia. Queremos robarle la gloria a Dios, queremos quitarle la gloria a Dios, queremos que nos vean a nosotros, que esta persona está en los caminos de Dios porque yo le invité, porque yo le dije, porque yo le aconsejé, porque yo le llamé, porque yo le invité a un retiro, porque es por mí que está aquí. Y resulta que eso no es así. Es por gracia y misericordia de Dios, y porque Dios lo colocó en mi corazón es que podemos llegar. Porque Dios lo colocó en tu corazón es que pudiste aconsejar a esa alma, porque fue el Espíritu Santo que te asistió y que me asiste a mí en cada palabra, en cada obra, en cada acto que parece que es humilde, y tenemos que cuidarlo. Y por último, no olvidemos consagrarle todo a la Santísima Virgen María. El arma más poderosa para alcanzar la humildad y para destruir la soberbia es la Virgen María. Entrégale todo a ella, entrégale todo a Nuestra Señora. Cuando vayas a hacer algo, dile: Santísima Virgen María, toma esto, mamá, yo te lo entrego, que todo sea para la gloria de tu Hijo Jesús. Y cuando te venga a tentar, cuando te venga a atracar, cuando te venga a quitar esas gracias, la soberbia, la vanagloria, el orgullo, la ira, pues no va a encontrar nada, porque todo ya lo recibió ella. Entreguémosle a la Virgen María
nosotros, los que somos consagrados y los que no, conságrate a ella, para que podamos entregarle todo a ella y nada hacer de nosotros, todo de ella, y ella lo organiza de la mejor manera para nuestro Señor Jesucristo y para que Él sea glorificado. Que el Señor les bendiga, la Virgen les acompañe y que podamos alcanzar esa virtud de la humildad que tanto anhelamos, que tanto deseamos en lo cotidiano. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te entregamos este momento, entregamos todo lo que hemos vivido, todo lo que has colocado en nuestro corazón. Y te pedimos que nos enseñes a ser mansos y humildes de corazón como tú. Quita la soberbia, los deseos de aparecer. Quita, Señor, la falsa humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, y la humildad basada en exterioridades, la humildad basada simplemente en actos exteriores. Que tengamos una humildad desde el corazón, desde lo más profundo del corazón. Quiero que le digas a la Virgen María, dile: Santísima Virgen María, ayúdame a ser humilde. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo programa.